Muchas bendiciones. No sé qué usted piensa cuando escucha hablar de la palabra esperanza. Escuchamos la esperanza siempre como algo tan bonito, algo tan chévere, y le estamos siempre hablando a la gente de que hay que tener esperanza. Y frecuentemente escuchamos en distintas promociones publicitarias que debemos crear un mundo de esperanza. ¿Saben por qué escuchamos eso? Porque la realidad es que nosotros vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Y no tiene esperanza porque tiene su vista puesta en una fuente incorrecta, en una fuente falsa. Está agarrado de algo que no puede sostenerlo. El apóstol Pablo, en su enseñanza a los tesalonicenses, los llama a cultivar una vida y a crecer en torno a la esperanza. Y en el día de hoy nos vamos a enfrentar a la porción de las Escrituras que encontramos en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, los versos del 13 al 18. Y vamos a ver cómo allí se nos enseña y se nos muestra lo que significa verdaderamente tener una vida de esperanza. Pablo está llamando a los creyentes aquí a crecer en una vida de esperanza. Por eso quiero que me acompañen a capítulo 4, una vez más. Es el lugar donde estamos todavía en esta carta a los tesalonicenses. Capítulo 4, vamos a leer los versos del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos es revelado en ella. Nos ponemos delante de ti para que tú nos hables, para que tú uses tu palabra para purificar nuestra vida, para llenarnos de esperanza, Señor, con esto que tenemos en este texto. Cuida, Señor, que no haya ninguna actitud, ningún pecado que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida como debe ser. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En este final del capítulo 4 tenemos una porción más en la que el apóstol Pablo se dedica a enseñar a estos hermanos. Se dedica a instruirlos, a llevarlos a crecer delante del Señor. Ese era el propósito y su oración por ellos. Recuérdate que en el versículo 10 del capítulo 3, el apóstol Pablo oraba pidiéndole al Señor que le permitiera ver el rostro de estos hermanos una vez más. Y no solamente esto, sino que le permitiera completar lo que hacía falta a la fe
de ellos. Esto es lo que el apóstol viene haciendo a lo largo de esta carta, desde el versículo 11 del capítulo 3 y hasta el versículo 8, que es el final de este capítulo 4, con el propósito de llevarlos a crecer en una vida que agrade a Dios. El apóstol Pablo le hace 4 exhortaciones a estos hermanos. Los llama a crecer en santidad, a crecer en amor, los llama a crecer en testimonio, y en esta porción que tenemos aquí los llama a crecer en esperanza. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que le está llamando a crecer en esperanza? Si ese texto lo que habla es de la segunda venida. Ciertamente, nosotros estamos acostumbrados a ver esta porción de las Escrituras solamente desde el foco de la segunda venida de Cristo. Pero cuando vemos el hilo, cuando vemos la línea melódica, la música que trae el apóstol Pablo a lo largo de toda la carta de Tesalonicenses, nos damos cuenta que el propósito de él hablar de la segunda venida aquí no es más que llevar a estos hermanos a crecer en esperanza. Eso vamos a verlo a lo largo de la exposición del día de hoy. Pero fíjate en el versículo 13. Ahí hay un propósito por el cual Pablo le escribe estas cosas a estos hermanos. En el versículo 13, él les dice, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, pero está hablando con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que estos hermanos crezcan en esperanza para no sucumbir ante una tristeza como lo hacían aquellos que no conocían al Señor. Y para enseñarle esto, el apóstol Pablo mantiene la misma línea de argumentación que trae a lo largo de toda la carta. Esto lo podemos ver en 2 cosas principales. Primero, Pablo no le está hablando a ellos de algo que estos hermanos desconocen. Él no le está enseñando nada nuevo. En el capítulo 1, iniciando la carta, el apóstol reconoce que estos hermanos vivían con la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Recuérdate que en el capítulo 1, el versículo 3, Pablo le dice que le da gracias a Dios. ¿Por qué? Por la obra de fe en estos hermanos, por el trabajo de amor que ellos hacían y por la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 de ese mismo capítulo 1, Pablo dice que no solamente él reconoce eso, sino que aquellos que no pertenecían a la iglesia reconocían que estos hermanos habían dejado su esperanza en los ídolos para ponerla en la venida del Hijo de Dios. Pablo no le está hablando de nada nuevo a ellos. En segundo lugar, también, como ya venía haciendo, Pablo hace una clasificación o una división de las personas a las que le está hablando. Por eso Pablo habla aquí de ustedes y de los demás. En el versículo 12 del capítulo 3, de este mismo capítulo 4, Pablo les habla de los que están dentro y de los que están afuera, hablando de los que pertenecían a la iglesia y los que no pertenecían. Y aquí en la porción que tenemos hoy le está hablando de los que tienen esperanza y los que no la tienen. Pablo mantiene su misma línea de argumento para hablar a estos hermanos. Pero ¿cuál era el problema que él quería combatir aquí? ¿Qué era lo que cuál era el punto donde él quería fortalecer a estos hermanos? El problema que ellos tenían es que debido a la ignorancia, y cuando usa la palabra ignorancia, no lo está haciendo de manera despectiva, sino que está usando una fórmula usada en la antigüedad para cuando se quería introducir un tema nuevo. Y es algo que Pablo usa también a lo largo de las epístolas. Pablo le dice que debido a la ignorancia, ellos se estaban comportando como aquellas personas que no tenían ningún tipo de esperanza en este mundo. Se estaban comportando como los demás, se estaban comportando como los de afuera. Y eso no se correspondía con el testimonio al cual él los estaba llamando a crecer en los versículos 11 y 12. Pablo le dice, hay que corregir eso. Ustedes no pueden ser como ellos, no pueden vivir una vida desesperanzada. Es bueno observar que el problema no era la tristeza. Pablo no le dice a ellos, no se entristezcan.
La tristeza es parte de nosotros como seres humanos. La tristeza es parte de nuestras emociones. El mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 27, que él estaba enfrentando tristeza por la situación de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, orando en Getsemaní, le dice al Padre: mi alma está triste hasta la muerte. No era la tristeza el problema de ellos. El problema de ellos era la desesperanza. Era que ellos tenían una vida que no esperaban nada bueno. Y esto es un problema porque la desesperanza es una muestra de una persona que no conoce a Cristo. Y recuérdate que Pablo le está escribiendo a creyentes aquí. Podemos traer estas enseñanzas para aquellos que no conocen al Señor también, pero el foco principal del apóstol Pablo era la iglesia de Tesalónica. Pablo le está diciendo: ustedes se están comportando como aquellos que no conocen al Señor, o como aquellas personas que aún conociendo al Señor no tenían un buen entendimiento de lo que significa vivir en Cristo o vivir con Cristo. No entendían eso. El caso de estos hermanos era que ellos no podían entender cuál era la obra del Señor y sus efectos, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. No tenían un buen entendimiento de la doctrina cristiana de la muerte del hombre, del más allá, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habían sido enseñados por el apóstol Pablo en esto. Pero ellos no tenían, estaban malinterpretando las cosas. En la segunda carta, que llegaremos allá más adelante, en el capítulo 2, versículo 5, Pablo les dice a ellos, hablándole de la segunda venida: ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Es decir, que él sí le había enseñado acerca de la segunda venida, pero ellos estaban teniendo un malentendido con esto, y debido a ese malentendido esperaban un regreso inmediato de Cristo. Y como esperaban un regreso inmediato de Cristo, estaban abandonando todo. Estaban dejando los trabajos, estaban dejando los negocios, estaban dejando todo porque Cristo venía. Pero no solamente hacían eso, sino que como esperaban una venida inmediata, no cabía en su mente la posibilidad de que alguno de ellos muriera antes de que Cristo estuviera de nuevo con nosotros. Y ese malentendido le generaba toda una carga de preguntas a ellos. Se preguntaban qué significado tenía que alguien muriera sin volverse a reunir con Cristo. ¿Qué le pasaba a los que morían? ¿A dónde iban? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasaba con los que morían al momento de Jesucristo venir? ¿Se quedaban en la tumba o qué iba a pasar con ellos? ¿Se iban a perder las bendiciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo, si ya estaban muertos, iban a salir al encuentro glorioso con el Señor? ¿Quedarían ellos excluidos de un futuro a los pies en la presencia del Señor? ¿Significaba la segunda venida entonces simplemente una quimera falsa en la cual no podíamos tener esperanza porque algunos no iban a poder estar con el Señor? ¿Era esto una ilusión? Ellos estaban cargados de preguntas y al no tener una respuesta clara se habían sumergido en una profunda tristeza. Veían la vida como un sinsentido, una vida de desesperanza que los llevaba a desfallecer ante lo que debía ser su relación con el Señor. Usted sabe que, mi hermano, así vivimos nosotros también el día de hoy. En esa desesperanza vive el mundo que nos rodea. Vivimos cargados de preguntas a las cuales no tenemos respuesta. Vivimos cargados de supersticiones acerca de la muerte, de ideas erróneas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace vivir atemorizados. Y quisiéramos vivir dentro de una cajita de cristal, que no nos pase nada porque me puedo morir. Todos nos vamos a morir.
Lo que debemos tener es un buen entendimiento de qué va a pasar con nosotros al momento de morir. Y eso es lo que Pablo hace con estos hermanos y por ende hace con nosotros. Eso es una realidad tan dura que a nosotros ni nos gusta que se nos hable de la muerte. Cuando alguien viene hablando de la muerte, decimos, no, véteme de ahí con esa conversación. ¿Por qué? Porque estamos cargados de supersticiones y al igual que estos hermanos, no entendemos que la Biblia habla con claridad acerca de eso. Pablo sabía esto y quiere edificar la vida de estos hermanos partiendo de dos temas principales. Y el primero de ellos, y lo primero que aprendemos en este pasaje es que para crecer en una vida de esperanza debemos tener un buen entendimiento de la muerte. Debemos tener un buen entendimiento de la muerte. Mira el versículo 13, que es lo que Pablo les dice a ellos. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. La palabra duerme aquí es un eufemismo, una palabra para suavizar lo que él le está hablando. Pablo lo que le está diciendo es, no quiero que ignoren acerca de la muerte. Esa expresión, dormirse, era una metáfora usada tanto en la literatura griega como en la literatura judía para hablar de la muerte. La podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 2, hablando de la segunda venida de Cristo, se refiere a los que han muerto como muchos que han dormido. Nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesús usando esa expresión, Juan capítulo 11, cuando iba a resucitar a Lázaro, le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. El Señor lo que está diciendo es, voy a resucitar a Lázaro que se murió. Pero se lo estaba diciendo de una manera más poética, más bonita, más ligera. Entonces aquí nos está hablando, Pablo nos quiere llevar a entender que para una vida de esperanza debemos tener un buen entendimiento de la muerte. Era necesario que él comenzara hablándole de esto, porque los creyentes manejaban un contexto pagano acerca de este tema. Porque para los griegos y los romanos no existía ningún futuro para el cuerpo. Lo consideraban la prisión del alma y según ellos el alma nunca podía ir a un lugar mejor que el lugar donde había disfrutado de la vida. Es decir, no había ninguna esperanza para ellos. Estos creyentes tenían ese concepto y estaban siendo mortificados por eso. Para ellos, la muerte de un ser querido en su cultura era una pérdida irreparable, ya que la muerte era una carretera de un solo sentido. Solamente te ibas y ya no había nada más que buscar. Y esto suponía un gran dolor para ellos. Suponía una angustia que parecía llevarse también a la muerte a aquellos que sobrevivían. Era un camino totalmente sin esperanza. Nosotros vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Basta con leer alguna literatura, alguna obra acerca de la muerte. Basta con escuchar canciones que hablen de la muerte y nos vamos a dar cuenta de que vivimos en un mundo sin esperanza. Yo me puse a escuchar todas las canciones que pudiera escuchar que hablaran de la muerte y me di cuenta que todas nos dejan en un mundo que no tiene nada que esperar. Las frases más comunes son todo tiene su final, todo se acaba, no hay nada en el más allá, no hay eternidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no tiene esperanza. No entiende lo que el Señor ha hecho con la muerte. Les he contado en otras ocasiones de un episodio que viví en un funeral. Íbamos a darle sepultura a un hombre que dejaba 3 hijas ya adultas que en ese momento se habían convertido en huérfanas de ambos lados. Ya la muerte le había quitado primero a su madre y ahora se llevaba a su padre. Cuando llegó el momento de sepultar el ataúd, estas mujeres, en su desesperación, pidieron que abrieran una vez más el féretro y los dejaran ver por última vez el cuerpo de su padre.
cuando abrieron aquel ataúd, cayeron de rodillas, no aguantaron el dolor y se metieron en la caja con su papá. Las tres, fue una escena desgarradora, fue una escena de mucho dolor, de una tristeza que desgarraba el alma. Todo porque nunca más iban a ver a su padre. Pablo le dice a estos creyentes, para nosotros no debe ser así. Nuestra vida no debe ser así, debe ser diferente, porque en Cristo nosotros tenemos una esperanza, pues la muerte en Cristo es el paso a la verdadera vida, aquella vida que Cristo nos compró con su muerte. La muerte en Cristo no es más que el paso a la verdadera vida. Cuando un creyente muere en este mundo, despierta a la bendición de la presencia de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo al ladrón de la cruz. Iban a morir, pero ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dijo un autor, morir para los que mueren en Cristo es dormirse entre los hombres para despertar entre los ángeles. O como dijo otro, la muerte en Cristo no es el extinguir de la luz de un cristiano, sino el apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer, porque ya no necesitamos otra cosa y ahí es donde está nuestra esperanza. El que muere en Cristo no muere, dice la palabra, sino que vive para siempre. Pablo no nos está aquí suprimiendo todo el sentimiento que viene con la partida de un ser querido. Él no está diciendo no te entristezcas, no entristecerte, no llorar, querer reprimir todo lo que viene, no es una muestra de fortaleza cristiana, sino de arrogancia y orgullo propio, de una piedad que no tiene fundamento bíblico, que busca el engrandecimiento del hombre y no la gloria de Dios. La tristeza es parte nuestra. El mismo Dios nos lo deja ver en las Escrituras, pero hay una diferencia. Mientras el mundo se entristece al punto de morir, nosotros seguimos adelante porque en Cristo tenemos esperanza. Porque la palabra de Dios dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Nosotros podemos ver la reacción de muchos en la Biblia que se enfrentaron a la muerte. Y los vemos con tristeza, pero los vemos cargados de esperanza. Vemos a Jairo que mientras su hija se moría, puso su esperanza en Dios al buscar al Señor Jesucristo. Vemos a Marta y a María entristecidas, pero con la esperanza le dicen al Señor, nosotros sabemos que nuestro hermano resucitará aquel día. El Señor le dice, no, mejor, va a resucitar ahora porque yo estoy aquí. Vemos al mismo Señor entristecido llorar ante la tumba de Lázaro. Dice la Biblia que cuando llegó allí Jesús lloró, pero lo vemos poner la esperanza en lo que Dios hace por nosotros. Mis hermanos, la tristeza de la muerte es parte de nuestra vida, pero mayor que la tristeza debe ser nuestra esperanza. Porque una vez más te digo, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, dice el libro de los Salmos. Y no solamente eso, que morir en Cristo es la verdadera ganancia de la vida. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. ¿Y saben por qué es ganancia? Por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y eso es lo otro que el apóstol Pablo les recalca aquí a estos hermanos. Y lo segundo que nos enseña, que para crecer en esperanza debemos tener un buen entendimiento de la obra de Cristo. No solamente debemos tener un buen entendimiento de la muerte y hacer las paces con la muerte, sino que tenemos que tener un buen entendimiento de la obra de Cristo. A partir del versículo 14, Pablo nos presenta la obra de Cristo como la fuente de nuestra esperanza en este mundo. Nos da aquí dos eventos que representan el ancla de nuestra vida en este mundo. Nos da la razón para confiar en ellos y nos da el resultado, el fruto que estos eventos traen para nosotros.
Cuando tenemos un buen entendimiento o conciencia de esto, nuestra esperanza no va a decaer. Vamos a enfrentar eventos tan duros como la muerte, pero vamos a poder seguir adelante. Mira el primero de estos eventos, versículo 14, la muerte y la resurrección de Jesús. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Cristo traerá con él a los que durmieron en Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús constituye un evento fundamental. Este es el centro de la doctrina cristiana porque es el centro de nuestra esperanza. Ese es el centro de la garantía de lo que va a suceder con nosotros al morir. Es la mejor evidencia de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque lo que dice este texto es que así como Dios trajo a Cristo de la muerte en la resurrección, así nos traerá a todos los que morimos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué este es el centro de nuestra esperanza? Porque lo que nos está diciendo este texto es, hay vida después de la muerte. La gran pregunta que muchos se hacen, nos la está contestando aquí, hay vida después de la muerte, porque así como Dios resucitó a Cristo, nos va a resucitar a todos los que morimos creyendo en Él. Y Cristo nos dio un adelanto de eso aquí en la tierra. Nos mostró que eso era cierto. Nos lo mostró cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Nos lo mostró cuando resucitó a la hija de Lázaro. Nos lo muestra Mateo en el capítulo 27 cuando dice que cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo del templo, hubo un terremoto, que se rompieron las piedras y los sepulcros se abrieron. Y mira lo que dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Cristo nos mostró que esto era verdad. Pero ¿quiénes disfrutan de esa esperanza? ¿Quiénes pueden gozar de eso? Hay algo fundamental en este versículo 14. Y es que dice que resucitará a aquellos que durmieron en Jesús. Eso es importante allí, mis hermanos. A los que durmieron en Jesús. Es decir, a aquellos que al momento de su muerte habían confiado en Cristo como su Señor y su Salvador. Poniéndolo todavía un poquito más llano, a aquellos que antes de morir se habían convertido, a los que estaban en un estado de salvación. Y esto es algo absoluto, porque no hay un término medio que podamos disfrutar. La Biblia dice que estás en Cristo o no estás en Cristo. La Biblia dice que estamos con Él o estamos en contra de Él. La Biblia dice que con Él recogemos o desparramamos. A aquellos que pueden fundamentar su vida en esa esperanza son aquellos que han pedido perdón por sus pecados y le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y por eso quiero hacerte una pregunta y quiero que pienses, ¿cuál es tu estado delante de Dios en este momento? ¿Estás o no estás? ¿Eres un simple espectador de Cristo o vives en Cristo? A mí me gusta Cristo, eso es bueno, dice la gente, pero no es que te guste. ¿Vives en Cristo? Si te gusta, no tienes esperanza, pero puedes tenerla. Ahora, si vives en Cristo, tu vida está anclada en una esperanza que nada ni nadie te va a quitar. Déjame decirte que tu esperanza no es venir a la iglesia. Puedes pasarte la vida entera viniendo a la iglesia. Tu esperanza no es que tu familia sea cristiana. Tu esperanza es vivir en Cristo, es aceptar, es convertirte en un receptor de la obra de Cristo en tu vida, de la bendición que viene por su muerte y su resurrección. Si no, no estás haciendo nada. No puedes contar con nada en este mundo, porque estás viviendo sin esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. ¿Por qué esto es nuestra esperanza? Versículo 15, Pablo le dice, esto es la palabra del Señor. Mira cómo él dice, le decimos la palabra
Señor. Pablo no le está dando palabras vacías, no le está dando palabras para un ánimo momentáneo, sino palabras que deben formar una convicción férrea y que te deben sostener en cualquier situación que te toque enfrentar. Una vida de esperanza tiene dos anclas: la muerte y la resurrección de Cristo y la segunda venida. Yo no sé si te has fijado en algún momento, cuando cruzas ahí por el puerto, cerquita de nosotros, están esos barcos grandotes que vienen a traer cargas, barcos que vienen a veces a traer carros y maquinarias pesadas, que parecen un edificio ahí estacionado. Cuando mires la proa del barco, es decir, la parte frontal del barco, puedes ver que a cada lado tiene dos grandes anclas colgadas y a veces fija a la pared del barco. ¿Qué pasa con esas anclas? Cuando el barco está estacionado o fondeado, como se dice, en alta mar, esas anclas se tiran al agua y entonces le dan estabilidad al barco. Es posible que en algún punto de su camino el barco tenga que enfrentarse a alguna tormenta y para soportar, el capitán del barco manda a tirar anclas al agua. Y esas anclas, cuando llegan al fondo, entonces el capitán mueve un poco el barco hasta que quedan fijas en las rocas o en el terreno que logran encontrar. Y se tensan las cadenas que sostienen y que unen al barco con las anclas. Y eso hace que el barco permanezca firme. Y no importa la tempestad que venga, no importa el vaivén de las olas, no importa la corriente marina que tengan que enfrentar, el barco no va a zozobrar. Las dos anclas del barco de nuestra vida son la muerte y la resurrección de Cristo y su segunda venida. Cuando enfrentamos pruebas, esas son las anclas que tiramos al mar de las pruebas. Esas son las anclas que se tensan para que nuestra vida no vaya ni a un lugar ni al otro, sino que permanezca firme en Cristo donde deben estar. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros queremos crecer en esperanza, tenemos que aferrarnos a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en su muerte y su resurrección y lo que va a hacer por nosotros en su segunda venida. Y esto trae resultados para nuestra vida. Y esto nos lleva a algo glorioso. Porque mira cuál es el resultado de esto. Versículo 14 dice que Dios nos resucitará. Dios nos va a traer a la vida porque hay vida después de la muerte. Dios nos va a hacer pasar de este mundo a la verdadera vida que Cristo compró para nosotros con su muerte y que dejó inaugurada con su resurrección. Ese es el resultado de nuestra esperanza. Pero mira otro resultado aquí, versículo 17. Dice en el versículo 17 que todos seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en las nubes. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aún después de la muerte, cuando Cristo venga, todos nos reuniremos con Él. Los que estemos vivos y los que hayamos partido con la muerte. Esto significa, mi hermano, que no importa que hayas dejado de ver a tu padre, no importa que hayas dejado de ver a tus hermanos, no importa que hayas dejado de ver a tus hijos, si han muerto en Cristo, todos tenemos la esperanza de que volveremos a vernos cuando Él venga por nosotros. Eso es lo que Él quiere decir. Que todos nos reuniremos delante del gran trono a alabar y adorar a aquel que es la resurrección y la vida. A aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Todos nos reuniremos a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, al alfa y la omega, al principio y el fin, al que fue, al que es y al que aún después de la muerte será con nosotros por siempre. Esa es la esperanza del creyente. Mira otro resultado. Versículo 18. No solamente nos reuniremos, no será algo momentáneo,
sino que dice la palabra, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que cuando morimos en Cristo, nos vamos entonces a la verdadera vida, que es la vida eterna, que Él compró con su sangre y su sacrificio para nosotros. Debemos crecer en esperanza. Debemos pedir al Señor cada día, ayúdame a aferrarme a lo que tú has hecho por mí. Voy a enfrentar tristeza, voy a enfrentar tristeza. Voy a enfrentar situaciones difíciles, voy a enfrentar situaciones difíciles, pero voy a poder seguir adelante. Porque hay dos anclas que me sostienen, que representan la obra de Cristo. Su obra pasada, su muerte y su resurrección, y su obra futura, su segunda venida. ¿Qué hacemos nosotros con esto, mis hermanos? ¿Cómo yo hago esto mío? ¿Cómo yo hago que esto que dice la palabra sea lo que me impulse a seguir adelante? La primera aplicación directa para nuestra vida nos la da el apóstol Pablo en el versículo 18. El final del capítulo 4. Por tanto, es decir, en conclusión, confórtense unos a otros con estas palabras. La palabra confórtense significa acompáñense. Alíviense el dolor. Alíviense el sufrimiento. Dense fuerza emocional cada día con estas palabras. Nos está llamando a aferrarnos a eso de forma tal que no tengamos nada que hablarle a nadie que no sea lo que Cristo ha hecho y va a hacer por nosotros. Nos está llamando a asentarnos en estas verdades de forma tal que desarrollemos un ministerio mutuo de fortalecimiento con lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nos está llamando a que aquel hermano que está pasando por una situación particular, nos está llamando a aquel hermano que se ha enfrentado a la pérdida por causa de la muerte, no vayamos a él con palabras humanas, sino que vayamos con las palabras de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. No hay consuelo humano que calme nuestro dolor. Por eso Pablo dice, confórtense, alíviense, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras de lo que Cristo ha hecho y va a hacer por nosotros. Cuando nosotros vamos a consolar a alguien, muchas veces el problema grande es que no tenemos nada que decir y que la gente no necesita escuchar nuestras palabras. Nuestras palabras no tienen esperanza. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Ahí está la esperanza. ¿Cómo yo puedo llevarle eso a aquellos que no conocen al Señor? ¿Cómo puedo darle esperanza a ellos también? Predicándole el Evangelio, llevándolos a conocer que Cristo murió por sus pecados y que Cristo viene para darnos la vida que Él compró para nosotros. ¿Estás enfrentando desesperanza en personas que están a tu alrededor? Predícale a Cristo. Tú mismo has entendido la palabra de Dios. Tú mismo te ves en un mundo donde no hay nada que te ampare. Eso tiene una solución. Y si el Señor te ha llevado a entender eso, te está llamando a que le entregues tu corazón a Él, a que pidas perdón de tus pecados y entonces te afinques en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros.